Hola a todos, bienvenidos a la charla de esta semana mientras nos acomodamos en el nuevo año. Espero que tengan la oportunidad de ver esto con un grupo de personas. Pueden hacerlo en casa con otra persona, invitar a algunos amigos o pueden unirse a una de las experiencias en casa que ya tenemos y nos encantaría conectarlos con algunas personas. Pero el objetivo de este año y mi palabra para 2026 es la intencionalidad. Es decir, no voy a permitirme simplemente estar cómodo y contenerme. Voy a ser intencional. ¿Qué es ser intencional? Ser intencional con respecto al crecimiento que deseo experimentar en mi relación con Dios y también en mi relación con las demás personas. Y comencé el año dando una charla y planteé la pregunta: ¿cómo sería tu vida si tuvieras una abundancia de estas 4 cosas? ¿Cómo sería tu vida si realmente te sintieras amado no solo por Dios, sino también por todos los que te rodean? Sería algo verdaderamente bueno. ¿Y cómo se vería si tuvieras una paz profunda y arraigada en lo más hondo de tu alma, sabiendo que tienes una posición correcta, lo que se llama justicia ante los ojos de Dios? Estás en una posición correcta ante tu Creador. ¿Cómo sería tu vida si poseyeras una alegría profunda y arraigada, una que sin importar las circunstancias que se presenten, no pudiera arrebatarte esa felicidad? Y por último, ¿qué tal si contaras con una esperanza tan abundante, la certeza de que tus mejores momentos aún están por llegar? Yo creo firmemente que si estás viendo esto, el simple hecho de que hoy tengas aliento, todavía no has llegado a la cúspide de lo mejor que Dios tiene reservado para ti. Y lo mejor de todo es que aún está por venir. Puedes juzgar eso basándote en tus propias circunstancias. Yo, por mi parte, elijo no hacerlo de esa manera. Yo lo evalúo y lo juzgo según el nivel de amor, de paz, de alegría y de esperanza que estoy sintiendo en mi vida y también por la intencionalidad con la que persigo y busco todo eso. Bueno, ¿qué es lo que nos sucede a la mayoría de nosotros? Pues la mayoría de nosotros nos sentimos muy cómodos en la vida que ya conocemos. Es como si prefiriera la vida que conozco a una que no, aunque la desconocida podría ser mucho mejor. Para mí, esto se ha manifestado a lo largo de los años. Tenía un trabajo cuando tenía unos 26 años. Era un trabajo corporativo, pero era un puesto muy emprendedor. Estaba trabajando desde mi casa y viajaba. Estaba en ventas para una gran imprenta y fabricábamos lo que yo llamo papel adhesivo. Hacíamos etiquetas. Y durante los primeros 5 años y medio logré conseguir un éxito bastante considerable. Empecé a generar ingresos bastante buenos para mi familia, pero era un trabajo que me causaba mucho estrés. Me ascendieron al puesto de gerente regional, lo que implicaba gestionar a otras personas y también mi propio territorio, y la situación se volvió aún más estresante, pero sentía mucho miedo. Tenía miedo de perder mi comodidad, el dinero que estaba ganando y todo lo que conocía, a pesar de que me sentía miserable y mi esposa tenía que ocuparse de los niños muchísimas veces sin mí cuando yo estaba fuera de la ciudad. Pero no pude encontrar la valentía para atreverse a salir y poder cambiarlo todo. Bueno, Dios se encargó de resolver eso por mí, porque en realidad empecé a tomar la iniciativa y en ese preciso momento fundé mi propia empresa, y en medio de todo eso me despidieron de mi trabajo corporativo y al principio fue un momento bastante aterrador. Vino con algo de ansiedad, pero finalmente, después de asimilarlo por unas cuantas semanas, me di cuenta de que eso era lo mejor para mí y que Dios se había ocupado de algo por mí que yo no tenía el valor de hacer por mí mismo. Bueno, avanzando en el tiempo, empecé a sentir el llamado de Dios a convertirme en un pastor, a ser pastor a tiempo completo, dejando ir mi visión de negocios y todo eso, y confiando realmente en Dios ahora para mi vida. Y así me convertí en pastor. Bueno, y empecé a trabajar para una iglesia muy grande y la verdad es que fue increíble. Los primeros 5, 6, 7 años fueron realmente buenos. Crecí muchísimo, aprendí muchísimo, pero a medida que la iglesia se iba volviendo cada vez más corporativa, empecé a cuestionarme cosas en mi propia alma sobre, vaya, ¿deberíamos realmente estar haciendo estas cosas? Y si realmente estamos haciendo las cosas que Jesús hacía, y había muchos conflictos ocurriendo y luego había mucha política interna. Yo no sé si lo sabes, pero en muchas de estas iglesias hay bastante conflicto que sucede, a puertas cerradas.
Y entonces empecé a sentirme muy inquieto y me estaba volviendo bastante infeliz en mi puesto de trabajo y me preguntaba, ¿qué había pasado? Si esto era precisamente lo que siempre había querido hacer. Bueno, Dios me estaba llamando, pero me resultaba muy difícil soltarme y recibir lo que Él tenía preparado para mí. Así que en 2019 me volví muy intencional buscando la dirección de Dios para mi vida y dejando ir mis miedos y ¿están listos? Falta de confianza. Debo querer enfrentarme a la cruda realidad de que no llegaba a tener la plena confianza de que lo que Dios tenía destinado para mí, más allá de mis actividades diarias de ese día, podría resultar ser muchísimo más beneficioso de lo que ya poseía en aquel preciso momento. Hay un viejo dicho que dice, ¿cómo es? Un pájaro en mano vale más que dos en el arbusto, o es mejor que dos en el arbusto, lo que significa que podrías tener dos pájaros, pero ya tengo uno, así que no voy a soltar este para conseguir los dos. Bueno, eso no es cierto con Dios. Dios te está guiando a cosas que siempre son para tu bien y para su gloria, para edificar su reino. Pero yo no confiaba realmente en eso y por eso no pude recibirlo hasta el año 2019, cuando finalmente decidí llevarle esa pregunta a Dios. Y le dije, Señor, ayúdame en mi incredulidad, confiar más en ti. Y fue entonces cuando descubrí esta palabra, fe. Fe, traducida en la Biblia, la palabra griega es P-I-S-T-I-S, pistis. Y esa palabra se traduce, ¿listos? La poderosa y divina persuasión de Dios. La poderosa y divina persuasión de Dios. Detente a reflexionar sobre eso. Si crees que tienes un creador divino que ha creado absolutamente todas las cosas, incluyéndote a ti mismo, incluyendo su propia firma en tu huella dactilar, y que posees un conjunto de ADN verdaderamente único que nadie más ha tenido ni tendrá jamás. Si crees eso y Dios es un Dios de amor, entonces tú deberías poder confiar plenamente en Él para que te guíe hacia lugares de amor, de gran beneficio y de bendición abundante. Incluso los padres de este mundo bendicen a sus hijos. Ahora entiendo que algunos de ustedes dirán, bueno, hay padres malos. Comprendo eso porque el mal ha entrado en el mundo, pero la mayoría de los padres desean bendecir a sus hijos. También se equivocan de ciertas maneras. Pero no creemos eso de Dios y por eso nos aferramos a lo que ya tenemos y limitamos nuestras bendiciones. Restringimos lo que podemos recibir porque preferimos quedarnos cómodos en la situación en la que nos encontramos hoy. Existe un versículo bíblico, es muy corto, en Salmos 56:3, que de alguna manera aborda la razón por la que no confiamos, y es que usualmente es porque tenemos miedo. La razón por la que no dejé mi trabajo de empaquetar, mi trabajo de imprenta, es porque tenía miedo de que quizás fracasara o quizás no tuviera suficiente dinero, quizás no pudiera proveer, no puse mi confianza en Dios. Y este versículo dice, Salmo 56:3, el día en que temo, yo en ti confío. En última instancia, el objetivo principal de cada uno de nosotros en la vida debería ser aprender a confiar plenamente, a depositar nuestra fe en Dios, porque es la persuasión divina que proviene de Él. Ahora, mirando hacia atrás, cuando dejé ese trabajo, era una empresa llamada WS Packaging. Cuando dejé ese trabajo, fundé mi propia empresa de impresión en línea y mirando hacia atrás fue increíble. Le fue muy bien. Pude salir adelante por mi familia, pude aprender muchísimo sobre sitios web e internet, lo que luego me llevó a convertirme en pastor y en realidad yo manejaba toda la infraestructura, la parte de internet del negocio, el sitio web, las comunicaciones, el mercadeo, las gráficas. Todas estas enseñanzas que ya había adquirido en el mundo empresarial, pude aplicarlas para el reino de Dios. Y luego dejar mi último pastorado para hacer esto ha sido algo increíble. ¿Cómo puede ser que Dios bendiga algo cuando no recluto gente? No tengo un edificio y no pido dinero. Bueno, porque confío en Dios y Él me está persuadiendo a través de mi desapego. Él me está persuadiéndome, poniendo sus bendiciones sobre las cosas, mientras confío en que Él me las hará llegar. Y eso me lleva a un punto importante. Quiero hablarles sobre algunas de las cosas que nos impiden, que nos limitan de recibir estas bendiciones, de recibir. Y la otra razón fundamental por la que necesitamos recibir es porque sencillamente no puedes dar lo que tú mismo no has recibido. Escúchame con atención. ¿Lo comprendiste bien?
Realmente no puedes ofrecer aquello que tú mismo no has recibido. No puedes entregar amor incondicional a menos que sepas que tú eres amado de forma incondicional. No puedes ser el pilar de la paz si albergas caos e inquietud en lo más profundo de tu propia alma. No puedes ser una fuente de alegría para los demás si en tu interior te sientes miserable. No puedes llevar esperanza a otros si tú mismo estás deprimido. Así que tienes que recibir estas cosas en tu vida. ¿Por qué no lo hacemos? Se reduce a la falta de confianza y esa falta de confianza limita nuestra capacidad de recibir. Anoté 7 cosas que la gente hace para rechazar lo que se le ofrece y esto se debe a la falta de confianza. En primer lugar, evitan la vulnerabilidad. Reconozcámoslo, todos hemos hecho esto. Yo también lo hago. Construimos muros para evitar la cercanía emocional con otras personas por miedo a ser explotados o abandonados. No crecerás en tus relaciones, en tu amor con y por otras personas y con y por Dios si no eres vulnerable ante Él, si no eres vulnerable ante los demás. Esto es algo en lo que creo que todos tenemos que hacer una inmersión profunda. ¿Me voy a quedar en un lugar cómodo? ¿Voy a permitir que el miedo me detenga y me impida ser vulnerable con los demás? Descubrirás que al ser vulnerable, las personas adecuadas te aceptarán y te amarán por quien realmente eres, y aquellas personas que tienen malas intenciones simplemente se irán. Déjalas ir, no te importan en absoluto, de todos modos no las quieres en tu vida. Ellas no están añadiendo absolutamente nada a tu amor, a tu paz, a tu alegría y a tu esperanza en tu vida. Es la número 1. En segundo lugar, y esto lo he presenciado en muchísimas ocasiones, las iglesias tradicionales, las de ladrillo y mortero, se aprovechan verdaderamente de estas personas. Esos son precisamente los que se convierten en los grandes dadores. ¿Sabes a qué me refiero? Es la persona que para no recibir se vuelve el ayudante eterno. Siempre es quien se adelanta y hace las cosas. Pues lo hacen porque se mantienen ocupados para no tener que recibir de verdad. Pero el dar no se hace de una manera pura. Se hace para evitar este profundo agujero en su propia alma, en su propio corazón, que no puede recibir ese amor, que no les permite ser vulnerables. Así que simplemente van y se convierten en quienes dan. Es que desafortunadamente esas personas suelen acabar quemándose por completo. Así que los buenos líderes, los buenos pastores necesitan tomar a esas personas de la mano y decirles, oye, baja el ritmo. No te ofrezcas como voluntario para otra cosa. Me ha pasado esto en nuestra iglesia, donde vi a alguien que estaba haciendo eso y traté de decirle, oye, espera, no necesitas ofrecerte para eso, necesitas bajar el ritmo con esto. Elige una o dos cosas. Concéntrate en tu familia. Sin embargo, es muy, muy difícil para esas personas soltar y permitir que alguien más sea quien les sirva y que ellos puedan recibirlo. Me entristece mucho porque se pierden esa bendición. La tercera razón por la cual cuando nos falta confianza, cuando no podemos recibir, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es aislarnos. Ya he hablado de esto. La alegría no se encuentra a través del aislamiento, se encuentra en la conexión. Alejamos a la gente de nuestro lado, pensando que es más seguro estar completamente solos. Yo diría que eso es probablemente cierto. Es más seguro en el sentido de que no tengo que someterme al posible rechazo o abandono de otra persona. Pero por otro lado, tampoco podrás recibir cosas como el amor, la paz, la alegría y la esperanza. Se encuentra en tu conexión con otras personas. La gente hace esto incluso con Dios, se aíslan y lo que yo encuentro que hacen es que se sumergen por completo en los libros, en libros de fantasía. ¿Sabías que los libros de fantasía, que en realidad son básicamente solo pornografía escrita en un libro, está a un nivel multimillonario? Hay muchísima gente que lee estos libros porque pueden hacerlo en la privacidad de su propia habitación y nadie lo sabe. Pero al final es un amor falso lo que buscan, pero el aislamiento han elegido algo que es falso y no lo sienten realmente en lo profundo de su alma. No satisface. Creo que voy a parar con estas 3 cosas y luego creo que retomaremos las otras 4 la próxima semana, porque probablemente deberíamos reflexionar sobre algunas de estas cuestiones en nuestras propias almas. Pero no quiero avanzar demasiado rápido este año hasta el punto de que no tengamos la oportunidad de debatir estos temas y llevarlos a la práctica.
Me gustaría compartir con ustedes un versículo de las Escrituras que escribí al final de estas 7 cosas que hemos estado viendo, porque en el fondo esto es lo que realmente importa, ¿no creen? Mi intención es llevarlos de vuelta a la palabra de Dios que confirma todo lo que estoy señalando en nuestras vidas y lo que hemos experimentado juntos. Ahora voy a usar el manual del operador, la Biblia, para mostrarles que todo esto está en su libro, el que Él nos dio para ayudarnos a navegar por esta vida, y es el Salmo 37, versículos 3 al 5. Dice: confía en el Señor y haz el bien, habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Ahí está. Pon tu delicia en el Señor y esto te traerá gozo y una profunda esperanza, y Él te dará las peticiones de tu corazón. ¿Cuál es el verdadero deseo de tu corazón? Es saber que eres valioso, que eres digno, que Él te brindará ese amor que te hará sentir que realmente importas, que tu vida tiene un propósito. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, que Él actuará. Pasé la mayor parte de mi vida intentando hacerlo por mí mismo. Comienza desde que somos jóvenes y nos sigue acompañando si no ponemos finalmente nuestra confianza, nuestra fe en Dios y dejamos que Él lo haga. ¿Cómo se supone que vamos a estar convencidos de que Dios lo va a hacer? Mucha gente comenzará ese camino de confiar en Dios, de soltar y de permitir que Él tome las decisiones por ellos, haciendo lo correcto, tomando una decisión que quizás normalmente no harían, pero que se siente bien y en la que sus hermanos y hermanas cristianos los están animando. Y luego, si una pequeña cosa sale mal, dicen: ¿ves? Dios estaba... No, llévalo hasta el final. En mi situación, yo creía que sería pastor en esa vieja iglesia hasta que acabara mi tiempo, hasta que muriera. Bueno, Dios tenía un plan diferente. Si me hubiera aferrado demasiado a eso, me habría perdido a todos ustedes que realmente han bendecido mi vida, y estoy tan agradecido de haber experimentado tanto amor, paz, alegría y esperanza, y sé que esto va a continuar y solo se hará más grande. Persigamos esto juntos como iglesia. Entonces, salgamos al mundo y compartamos esto con otras personas. Ellos notarán cuando vives tu vida como un hombre o una mujer del reino. Disfruten mucho su tiempo juntos. Que Dios los bendiga.